Me gusta tenerlos aquí, hermanos. Me gusta ver rostros sonrientes, ¿verdad? De oreja a oreja. Eso me agrada a mí. Eso me agrada. Créeme que Dios está haciendo cosas preciosas en nuestras vidas. Pero ya me presentaron, dice el pastor Waldo. Pues ¿cuántos Waldos son, verdad? No somos Waldos todo a un precio, no van a confundir, Sí, porque por ahí nos conocen la iglesia de los Waldos. Bueno, pues qué privilegio que estén aquí, hermanos. Quiero con mucha sencillez le quiero hablar acerca de la palabra de Dios. A mí me tocó el evangelio no negociable y va dentro de la enseñanza que Isaí, el pastor Fran, está dando. Y créanme que cómo nos cuesta a desaprender. Tenemos que aprender y a desaprender. ¿Sí? ¿Está claro eso? Porque nos han enseñado tanto anteriormente que tenían errores. Y cuando venimos a la palabra, a la luz de la palabra, cómo nos cuesta aprender una vez más. Y estamos ahí, yo estoy seguro que en su cabecita de ustedes está ahí vagando un pensamiento, pero ¿será cierto que lo que dijo el pastor Isaí, lo que dijo el pastor Fran, será cierto, verdad? Siempre, verdad, va a estar en nuestra mente vagando ahí ideas. No, pero es que a mí me enseñaron otra cosa, verdad. Pero entonces yo les invito a que tenemos que aprender, ¿verdad? Ahora sí, a desaprender. Ajá. ¿Para qué? Para aprender lo nuevo. La revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos listos? Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca de la sola escritura. Y quiero decirles algo muy importante acerca de la Reforma Protestante. Isaí tocó ese tema. La Reforma Protestante dio inicio el día 31 de octubre de 1517, cuando un monje católico llamado Martín Lutero decidió, ¿verdad?, clavar en las puertas de la Catedral de Gutenberg, Alemania, un documento con el cual tenía 95 tesis, en la cual buscaba debatir sobre todo el tema de las indulgencias desde un punto de vista bíblico y doctrinal. Entonces Martín Lutero supo que Juan Texel andaba vendiendo la salvación en una cajita. ¿Se imaginan? Una cajita como esta que está por allá. Una cajita, y estaba vendiendo la salvación. Y les decía a este hombre, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad?, que le eche 3 chelines aquí de oro a esta cajita, ¿verdad?, va a tener todos sus pecados, ¿verdad?, van a ser perdonados. Estaba diciendo este hombre que se levantó. Entonces Martín Lutero, ¿verdad?, se enojó mucho, ¿verdad?, y se levantó a defender, ¿verdad?, la sana enseñanza de Dios. Y qué hermoso, ¿verdad?, cuando hombres como estos se levantan a defender la palabra de Dios. Y yo creo que todos nosotros tenemos esa tarea de defender la palabra de Dios. Todos tenemos esa tarea de aprender, ¿verdad?, y seguir adelante buscando de Dios conforme a la palabra de Dios. Entonces nosotros consideramos que la principal herencia que nos ha dejado la Reforma Protestante a la Iglesia Cristiana Evangélica es el redescubrimiento y la formulación de lo que se llama y se conoce como las 5 solas. ¿Han escuchado de las 5 solas? ¿Cuántos? Bueno, los que algunos no lo han escuchado, lo voy a explicar. No son las 5 hermanas solas que están por ahí, ¿eh? No, de esas no voy a hablar. No, de eso no voy a hablar. Voy a hablar acerca de estas 5 frases latinas que se escribió, 5 frases latinas, que la primera se llama la sola escritura o
o la sola escritura. Y la segunda es solos Christus o solo Cristo. La tercera, sola gratia o solo por gracia. La cuarta, sola fide o solo por fe. La 5, solideo gloria o solo a Dios la gloria. Ahora sí, ya comprendimos, ¿verdad? Ya comprendimos, ya sabemos que no son las hermanitas. Entonces, les decía, el tema, ¿verdad?, es el evangelio, ¿verdad?, no negociable. Entonces, la sola escritura o sola escritura, yo cuando abrazo, ¿verdad?, este principio, entonces cuando yo no abrazo, ¿verdad?, este principio de sola escritura, ¿verdad?, puedo caer en muchos errores, hermanos. Puedo caer en muchos errores, ¿verdad?, en visiones, en sueños, ¿verdad? Y por ahí que se escucha que uno fue al cielo y bajó al infierno y volvió a regresar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está en la sola escritura, ¿verdad? No está aplicando la palabra de Dios a su vida. Entonces, ese ha sido un gran problema, hermanos, aquí en la América Latina, en todos los países, de aquí de México para abajo. Es un problemón, hermano. Es un problemón, ¿por qué? Porque no han buscado la sana doctrina, hermano. Buscan otras cosas menos, ¿verdad? Buscan el crecimiento de la iglesia, ni usan medios, ¿verdad?, humanos y quieren, ¿verdad?, hacer muchas cosas, pero no buscan la palabra de Dios. Y ese es un gran problema, ¿verdad? Y los pastores aquí en Latinoamérica, ¿verdad?, muchos tienen ese deseo de enseñar, ese deseo, ¿verdad?, de que la gente aprende, pero dice, voy a enseñar la sana doctrina, voy a enseñar la Biblia, dice, pero esos mismos pastores también introducen, ¿verdad?, revelaciones bíblicas, introducen, ¿verdad?, palabras, ¿verdad?, que no es palabra de Dios. Y todo eso, ¿verdad?, como ha deteriorado a los hermanos, a los cristianos, porque aquí en la América Latina tenemos ese mal hábito de que no estudiamos la Biblia y créanme, cuando nosotros nos predican o nos dicen, todo no lo creemos, ¿verdad? Todo no lo creemos, no tenemos esa tarea de estudiar, de escudriñar la palabra, si, como los de Tesalonicenses, ¿verdad? Dice que ellos veían, ¿verdad?, si en realidad lo que le estaba predicando era la verdad. Pero aquí en América Latina podemos ver que hay mucha falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque no tenemos esa tarea de estudiar la palabra sistemáticamente, ¿verdad? No tenemos ese tiempo, ¿verdad? Yo nomás voy el domingo, ¿verdad?, y alabo a Dios y me siento un ratito y vámonos, ¿verdad? Y entre semana ya no me acuerdo. Ya no agarro la Biblia, ya no estudio. Entonces, si yo no me aplico, si yo no estudio la sola escritura, la palabra de Dios, créeme que vamos a cometer muchos errores, hermanos. Tenemos que buscar la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos con la palabra de Dios. Vamos a ver ahí en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Sabemos que estamos en esos tiempos donde la iglesia tradicional recuerda esto de la crucifixión y todo esto, ¿verdad? Y podemos ver ahí que Jesús, ¿verdad?, hablando y diciendo, ¿verdad?, que ahí se había consumado todo. Vamos a ver en San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice, yo no, perdón. Entonces, ¿verdad? Yo no puedo, ¿alguien lo tiene, por favor, si me da lectura? A ver qué dice ahí. Ajá. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Ajá. ¿Qué dice ahí? Consumado es, ¿verdad? ¿Qué dice? Se acabó todo, ¿verdad? Se terminó todo.
Ya no debemos añadirle nada a la Biblia, ¿sí? Consumado es, ahí terminó todo, hermanos. Ahí terminó todo, ya no tenemos que ¿verdad? Añadirle otras cosas a la Biblia, ¿sí? La Biblia, ¿verdad? Aquí tiene todo, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, ¿verdad? Ahí tenemos todo. Ahí dice Dios, consumado, ¿verdad? Se acabó hasta aquí. Entonces, yo no puedo aceptar nuevas revelaciones porque cada vez, ¿verdad?, que una revelación sale, ¿verdad?, yo tengo que reimprimir la Biblia otra vez, ¿te imaginas? Otra vez. Y eso, ¿verdad?, pues es imposible, ¿verdad? Es imposible, ¿verdad? Viene un hermanito, mire, es que Dios me dijo esto, ¿verdad? Y me trae el papelito, pues pégaselo a la Biblia, ¿verdad? No, hermano, tenemos que guiarnos, ¿qué? Con la palabra de Dios, porque Jesús dijo, consumado es, ¿verdad? Entonces, si la iglesia abrazara este principio, ¿verdad?, de sola escritura, no hubiera tanta división, hermanos. No hubiera tanto problema, tanta división que hay en la iglesia, hermanos. Ustedes se dan cuenta, alrededor, aquí tenemos como, si no le fallo, yo creo como 40 iglesias pequeñas aquí, a todo nuestro alrededor. Pero ¿cómo hace falta la enseñanza de la palabra de Dios? ¿Cómo hace falta ahí la palabra de Dios verdadera? No hay una luz que alumbre, ¿verdad?, en esas iglesias, porque nada más se dividen, se pelean entre ellos y te llevas mis ovejas, ¿verdad? Esas son mías, ¿verdad? Cuando las ovejas son del Señor, ¿verdad? Las ovejas son. Y es un pleito total en las iglesias. Y yo creo que no solamente aquí en Lomas de Tecama, sino en todas las delegaciones, en todos los estados sucede esto. Vamos a ver ahí Isaías 8:20. Isaías 8:20. Isaías 8:20, ¿estamos ahí? Dice ahí la palabra. Hay unos son bien diestros para la Biblia, ¿verdad? Amén, dice, yo todavía ni la encuentro. Qué bueno, gracias a Dios, ¿verdad? El Señor los va a usar. Vamos a ver Isaías 8:20. Dice ahí, a la ley y al testimonio, dice, ¿verdad? Si no dijere conforme a esto, es porque no, ¿qué? No les ha amanecido, ¿verdad? Tenemos, ¿verdad?, mucha gente que anda titubeando, ¿verdad? Anda buscando por allá y por acá y no, y esto me dijeron que esto no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les ha, ¿qué?, amanecido. La Biblia tiene todo, digan conmigo, la Biblia tiene todo. Eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia es suficiente, hermanos. La Biblia, la palabra de Dios es suficiente. La Escritura es suficiente para el cristiano, hermanos. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios esclarece nuestro entendimiento, mi hermano. Esclarece nuestro entendimiento. Nos alimenta, hermano, la palabra de Dios. ¿Cómo están ahorita? Llenitos, ¿verdad? Rebosando ahí. Yo creo que con esto ya no voy a venir unos 3 domingos. Entonces, ¿verdad? Qué hermoso es cuando nos llenemos, ¿verdad? Pero al contrario, tenemos que asistir todos los domingos, todos los discipulados, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios dijimos que nos alimenta, nos guía y también le esclarece ¿verdad?, el entendimiento al pueblo de Dios. Es lo que anhelamos, ¿verdad? Que el pueblo de Dios entienda la palabra. Que el pueblo de Dios le esclarezca, ¿verdad?, su entendimiento y puedan comprender la palabra. Porque si no nos discipulamos, si no buscamos la palabra de Dios, créeme que no va a venir, ¿verdad?, ese deseo de querer más, ¿verdad?, de aprender más, de que el pueblo, ¿verdad?, le esclarezca el entendimiento. Eso es lo que nosotros nos estuvimos dando esta tarea de enseñarles, hermanos.
enseñarles. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos nutre, nos levanta. Dice ahí en Segunda de Pedro, vamos ahí a Segunda de Pedro, versículo 1, y vamos a leer el verso 19 y el verso 20. Amén. Cuando ya no escucho, ¿verdad?, Biblia, es porque ya están ahí. Bueno, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19 y 20. Dice, tenemos también, dice, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar, que dice, atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, oscuro, hasta que el día que esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, ¿verdad? Dice, tenemos que la palabra más segura, ¿verdad? ¿Qué es la palabra? La Biblia. No te vayas a otro. Es bueno estudiar libros. Es bueno, ¿verdad?, documentarse. Pero tenemos la palabra más segura, que es ¿qué? La Escritura, que es la palabra de Dios. Dice el 20, versículo 20, dice, pero antes que nada deben saber, yo tengo una versión actual, ¿verdad? Pero aquí se la voy a leer en la versión actual, dice, pero antes que nada deben saber que ninguna enseñanza de la Biblia o de la Escritura se puede explicar como uno quisiera. Hay hermanitos que dicen, se reúnen y dicen, yo opino que esto es así, ¿verdad? Y se reúnen grupitos y dicen, yo creo que esto se debe ser así, porque yo no puedo decir, creo que esto significa así, ¿verdad? Nosotros debemos hablar lo que la Escritura dice, hermanos, porque cuando nosotros nos desviamos de la palabra de Dios, ¿verdad?, hacemos, ¿verdad?, las religiones, como las religiones que hoy en día están, testigos de Jehová, mormones. ¿Por qué? Porque se reunieron, ¿verdad? Se reunieron y yo creo que vamos a interpretar la Biblia de esta manera. No, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que guiarnos con la palabra de Dios, hermano. No hagas otra cosa más que guiarte con la palabra de Dios. Tienes que guiarte con la palabra de Dios y esto es lo que nosotros, ¿verdad?, cuidamos y seguimos todos los días. Cuidamos, ¿verdad?, qué es lo que vamos a decir. Cuando preparamos un tema, tenemos un versículo, este versículo no cuadra aquí. Mejor le meto este versículo, ¿verdad? No, pero tengo que ir a la palabra. Tengo que guiarme con la palabra de Dios, hermano. Tengo que buscar, ¿verdad?, y ver si realmente la palabra de Dios lo dice. Porque si no, voy a hacer una regazón, ¿verdad? Voy a empezar a enseñar doctrinas heréticas, ¿verdad?, que voy a llevar ¿a qué? A las ovejas al despeñadero, ¿verdad? Los voy a llevar, ¿verdad?, a la muerte. Entonces nosotros como ministros debemos cuidar, enseñar la palabra de Dios. Ahí vamos a ver en Segunda de Pedro 1:21, por ahí estamos, ¿verdad? Dice, ningún profeta habló por su propia cuenta. Oigan lo que dice. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de ¿quién? De Dios. Y fueron guiados por el Espíritu Santo. Mira, hermano, si nosotros leemos la Biblia, pero no tenemos el Espíritu Santo, ahí, ¿verdad?, también hay un peligro, hermanos. Siempre tenemos que guiarnos, ¿qué? Con la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Siempre, siempre, porque si hay pura sabiduría humana, ¿verdad? Hay unos hermanos que son bien cabezones y se sabe la Biblia, de tapa a tapa. Pero si no hay Espíritu Santo, hermanos, créeme que vamos a hacer una regazón, hermano.
Vamos a lastimar las ovejas, vamos a hacer algo que no es debido, hermano. Entonces, recuerden que tiene que ir, ¿qué? La palabra de Dios y el Espíritu Santo. ¿Acompañada con qué? Con la oración, hermano. Con la oración. Porque si no, vamos, ¿verdad?, a hacer atrocidades, hermano. Bueno, ¿qué hace una persona cuando guía a un ciego? ¿Qué le dice la persona? ¿Has atravesado a alguna persona, una cieguita así, cuando la pasas en la calle? Si tú la agarras a la persona y le dices, con cuidado, ¿verdad? Con cuidado, porque ahí hay una piedra, rodean la piedra, ¿verdad? Con cuidado, ¿verdad? Porque ahí hay un muro, ¿verdad? Y vas a chocar, te vas a sacar un chipote. ¿Y qué vas haciendo? Lo vas guiando. Los vas guiando. Entonces, eso es exactamente. Nosotros debemos ser guiados por la palabra de Dios. Debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Porque si no, nos vamos al hoyo. Nos vamos a ir al hoyo. Tenemos que ser guiados porque por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo. Vamos a ver una violación, ¿verdad?, de la sola Escritura en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús, se imagina, en los tiempos de Jesús ya estaban violando las Escrituras. ¿Qué será hoy en día? ¿Cómo se ha violado la palabra de Dios? Hace 2018 años que vino Jesús y ahora, ¿verdad?, ¿qué es tantas herejías que se han metido, ¿verdad?, usando la palabra de Dios? Entonces, vamos a ver ahí qué dice, ¿verdad? Los fariseos, ¿verdad?, estaban, ¿qué? Violando la palabra de Dios, la Escritura. Vamos a ver ahí en Marcos 7:8. Marcos 7:8. Amén, ¿ya lo tiene? Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres y los lavamientos de los jarros, dice aquí, de los vasos, donde beben, ¿verdad? Y hacéis otras muchas cosas, ¿verdad? Los fariseos hacían muchas cosas que ya no era la palabra de Dios. Ellos estaban desviados, por eso cuando vino Jesús, ¿verdad?, les cambió el panorama. Los fariseos ahí estaban, pero desviándose a la religión, ¿verdad? Estaban echando cohetes y bendiciendo palmas y no sé qué tanto. Eso es lo que estaban haciendo los fariseos, hermano. Vamos a ver, leímos el Marcos 7:9, vamos a leer. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. ¿Qué estaban haciendo? ¿Verdad? Guardando las tradiciones. Se habían apartado de la palabra de Dios. Ellos ya no estaban ahí enfocados en la Biblia, en la palabra de Dios. Dice en el 7:13, Jesús les sigue diciendo, hablando a los fariseos, invalidando, dice, la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Estos fariseos eran campeones para invalidar la palabra de Dios. Hacían tantas cosas, ¿verdad? Hacían tantas cosas estos fariseos, ¿verdad? Que ellos invalidaban, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra tradición significa transmisión de costumbres y creencias. Es las costumbres y las creencias. Nos reímos, ¿verdad?, de lo que dije de los cohetes y palmas y todo eso. Pero créanme, en la iglesia cristiana se ha metido la tradición, hermano. Ya los hermanos ya van a la iglesia ya casi a veces por tradición, hermanos. El pastor, el líder está delante, levante las manos, y ahí están como robots levantando las manos. Grite un gloria a Dios, y gloria a Dios, ¿verdad? Y Cristo vive, ¿verdad? Como robot, nomás todos los domingos la misma rutina, a veces la misma predicación.
¿Verdad? Tanta abundancia hay de la palabra de Dios. Nosotros, ¿verdad?, necesitamos despertar al evangelio verdadero, hermanos. Tenemos que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia cristiana se está infiltrando, ¿verdad?, la tradición, hermano. La tradición, y eso, ¿verdad?, cómo duele en nuestro corazón. Duele en nuestro corazón que van a la iglesia nada más por cumplir, van y levantan las manos, ¿verdad? Y hay unas iglesias que, es que hoy no me caí, ¿verdad? Híjoles, como que no estuvo buena la unción, ¿verdad? Están buscando algo nada más, ¿verdad? Puras experiencias. Y eso, ¿verdad?, se está volviendo, ¿qué? Con tradición en la iglesia cristiana. Y qué triste, ¿verdad? Cuando todos los días lee la palabra y arrodíllate ahí en tu cama, pídele perdón a Dios, arrepiéntete de lo que hiciste, y créeme, entonces la palabra de Dios va a entrar en tu corazón, va a sanar tu corazón, te vas a levantar, ¿verdad? Como gallo giro, yo así, los que vengan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás apegado a la palabra de Dios. Porque cuando ya se te vuelve una religión, hijos, yo hoy no voy, hijo, otra vez el pastor va a predicar, el pastor Waldo va a predicar, no, yo ya no voy. Se está volviendo, ¿qué? Una tradición en la iglesia cristiana, ¿verdad? Vamos a ver la violación, ¿verdad?, en la sola escritura en tiempos de la iglesia primitiva. Y podemos ver ahí en Gálatas capítulo 1, como también ahí estaban invalidando, ¿verdad?, la palabra de Dios. En la primera iglesia, hermano, la primera iglesia donde estaban los grandes apóstoles, hermano, donde estaban ahí ferviente la palabra de Dios, empezaron a invalidar la palabra de Dios. Podemos ver ahí que Pablo, vamos a leer nada más unos versículos de tarea, lean este capítulo 1 de Gálatas, verá cómo Pablo da su testimonio ahí. Vemos ahí, quiero leerles solamente 8 versículos, dice ahí Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por ¿quién? Por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, gracia y paz sea a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahí donde dice el versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, dice que apenas estaban ahí los hermanos agarrando fuerza y, ¿verdad?, ya estaban, ¿qué?, violando la palabra de Dios. Me sorprende, dice, que tan pronto, ¿por qué? ¿Qué les pasa, hermanos? ¿Por qué están inventando otra religión, verdad? Ya están predicando otro evangelio. ¿Por qué? A Pablo le sorprendía todo esto. Entonces, ¿verdad?, podemos ver que cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, caemos en grandes errores, hermano. Como estos hombres, ¿verdad?, ya estaban dejando y predicando, ¿qué? Otro evangelio, ¿verdad? Entonces, la sola escritura nos protege, ¿verdad? Nos protege de Dios, hermanos. Nos protege, la escritura nos protege ¿cómo se llama? De vituperar, ¿verdad?, la palabra de Dios. Nos protege y todo esto, ¿verdad? Pero si no leemos la escritura, si no leemos la palabra, créanme que estamos desprotegidos, hermanos. Nos protege de malas enseñanzas, hermanos.
La Escritura, todo esto que leemos, cuando nosotros la estudiamos con calma, ¿verdad? Con dedicación, nos protege de caer en grandes errores, hermanos. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Si nosotros hubiéramos abrazado la sola Escritura, jamás hubiéramos dejado, ¿verdad? O caído en esa doctrina de la prosperidad, con tanta enseñanza que se está dando acerca de la prosperidad, ¿verdad? Esa gente que predica acerca de la prosperidad es porque dejó la Escritura, hermano. Dejó la Escritura, dejó, ¿verdad? La palabra de Dios, dejó la doctrina. Entonces, este principio de la sola Escritura tenemos que abrazarla, hermano. Tenemos que aprender de ella, ¿verdad? En todo tiempo. En todo tiempo. Si nosotros hubiéramos abrazado la sola Escritura, creo que ahorita no hubiera tanto apóstoles, ahorita no hubiera tanto iluminado que hay, ¿verdad? Tanta aberración que ha surgido. Esta gente siguió, ¿verdad? Lo de la carne, ¿verdad? El deseo de la carne y se salió de la palabra de Dios. Y por eso ahorita hay tantas doctrinas erróneas. Nosotros la tarea que nos damos es de enseñarles, hermanos, de buscar la palabra de Dios. Ahorita lo que estamos dando nada más es una probadita de lo que le estamos dando, hermano. Porque yo sé que ya están cansaditos, ¿verdad? Pero créanme, aquí estamos a sus órdenes. Estamos aquí discipulando los sábados, estamos aquí los domingos aprendiendo, estamos los jueves orando, intercediendo y créanme que cuando nosotros, ¿verdad?, nos abrazamos a la palabra de Dios, créanme que nosotros vamos a salir de esas tinieblas, vamos a salir, ¿verdad?, de ese hoyo que hemos caído y donde no podemos comprender, y créanme, la luz de la palabra nos va a abrir los ojos, hermanos. La luz de la palabra nos va a llevar, ¿verdad?, a Cristo. Entonces, la responsabilidad de la iglesia, nosotros, ¿verdad?, somos la iglesia, hermanos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad, hermanos, de predicar la sana palabra de Dios. Nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Ahí dice en 1 de Timoteo 3, y vamos a ver el versículo 14 y 15. Solamente estamos, ¿verdad?, dando una probadita acerca, ¿verdad?, de lo que debemos aprender. Dice allí en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, ¿verdad? Ahí Pablo le escribe aquí por cartas a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? Pablo se preocupaba, Timoteo, mira, no he podido ir, pero en cuanto pueda ir, voy a estar ahí contigo. Pero preocúpate en ¿qué? En enseñar la sana doctrina. Preocúpate, ¿verdad?, en enseñarle a los hermanos. No te desvíes, ten cuidado de la palabra de Dios que tú estás dando. Entonces, nosotros, ¿verdad?, nosotros somos la iglesia comprada por la sangre de Cristo, hermano. Di conmigo, yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia, hermana, la iglesia. Tú eres el responsable de predicar la palabra de Dios, hermano. Tú eres, ¿verdad? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Hay veces que le dejamos la tarea nada más al pastor, pero no. Todos los que estamos aquí sentados, ustedes son la iglesia, hermano. Ustedes tienen la tarea de predicar la palabra de Dios, hermano. Ustedes tienen que tener, ¿verdad?, esa dedicación. Predícale a tu, no sé, a tu familiar, tu tío, tu primo que tienes alrededor. Predícale la palabra. ¿Por qué? Porque tú tienes la responsabilidad de predicarle.
Tú tienes que abrirle los ojos, ¿verdad? ¿Para qué? Para que Él pueda ver más adelante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una gran responsabilidad, la iglesia, de predicar la palabra, predicar la verdad. La iglesia debe perseverar en la verdad, hermanos. La iglesia debe permanecer en la verdad. La iglesia, ¿verdad? Cuando ya empieza a negociar, ¿verdad? La iglesia ya no es columna, hermano. La iglesia ya no es ese pilar. ¿Por qué? Porque ya está negociando la palabra de Dios. Como hoy grandes hombres se levantan, ¿verdad? Y ya hacen negocio nada más con la palabra de Dios. Y esto, ¿verdad? Como duele en nuestro corazón cuando escuchamos a estos predicadores que nomás usan, ¿verdad? Se imagina cómo estará el corazón de Dios que lo usan, ¿verdad? Nomás para enriquecerse. Nomás lo usan para, ven por tu milagro, ¿verdad? Pero tráeme las llaves de tu coche o tráeme la escritura, ¿verdad? ¿Te imaginas cómo estará el corazón de Dios que escuchando a estos predicadores que están negociando nada más con la palabra de Dios? Pero esto pasa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos un hábito, hermano, de leer la palabra de Dios. Tenemos que tener ese bendito hábito, hermano, de leer todos los días la palabra de Dios. ¿Lo van a hacer, hermanos? Les va a costar al principio, pero después le van a agarrar sabor y vas a ver, te vas a aventar ahí 2, 3 capítulos, ¿verdad? De la Biblia y vas a disfrutar. Mira, cuando nosotros empezamos a disfrutar la palabra de Dios, el tiempo se nos va así. ¿Por qué? Porque hay ese deseo ardiente en nuestro corazón, hermano. Hay ese deseo de estudiar la palabra de Dios.